La esposa del consejero de Educación de Castilla-La Mancha se saltó una lista de espera de más de un año para operarse de una hernia discal en el Hospital Universitario de Albacete. Según cuenta la cadena SER, más de 300 pacientes, 21 de ellos también con una hernia, esperan a ser llamados a quirófano, pero la mujer de Marcial Marín apenas tardó 15 días en ser operada. La Consejería de Sanidad de Cospedal asegura que solo se siguió el criterio de los médicos y el propio cirujano que la operó ha asegurado a La Sexta Noticias que no hubo ningún trato de favor porque ningún otro paciente presentaba esas mismas dolencias. El Partido Socialista Castellano-Manchego exige explicaciones en el Parlamento. ¿Usted sabía que María Fernanda era la mujer del consejero? Yo sabía que María Fernanda era una paciente que me vino a la consulta y que tenía una paresia de un brazo y que tenía que operarla. Eso es lo que para mí Doctor, costó. ¿usted sabía que María Fernanda era la mujer del consejero de Educación, Marcial Marín? No sabía que era la consejera, indudablemente. No nos creemos que por propia iniciativa este cirujano decidiera colar en apenas 15 días a una paciente con esta patología. En absoluto no lo creemos. Hola, buenas tardes. Polémica en Castilla-La Mancha por la operación de hernia discal de la mujer del consejero de Educación. El Partido Socialista denuncia que hubo trato de favor y que le operaron saltándose la lista de espera de 300 pacientes. Algunos llevan un año esperando para esa misma operación. El médico que la operó en Albacete niega trato de favor y asegura que nadie le llamó para acelerar esa operación. Solo se tuvieron en cuenta, dice, términos médicos. Estaba en una lista de espera de 319 personas, pero María Fernanda Gómez, mujer del consejero castellano-manchego Marcial Marín, fue operada en solo 15 días. Este es el documento al que ha tenido acceso Al Rojo Vivo que lo demuestra. Según nos cuenta el doctor que la operó, se saltó la lista por un criterio médico. Todos los pacientes que tienen una afectación motora se les plantea una intervención quirúrgica lo antes posible. En ese momento no teníamos ninguna paciente que tuviera un trastorno motor susceptible de un tratamiento quirúrgico con la urgencia con lo que se hizo con esta persona. No se le adelantó el tratamiento quirúrgico por ser la mujer de quien era. Porque reconoce que sabía perfectamente a quién llevaba al quirófano. Doctor, ¿usted sabía que María Fernanda era la mujer del consejero de Educación, Marcial Marín? Yo sabía que era la consejera, indudablemente. El PSOE denuncia un trato de favor escandaloso. Quienes tienen que garantizar derechos, quienes están quitando derechos a los ciudadanos, pues se los apropien ellos, que es en definitiva lo que está pasando. Incluso han presentado documentos que demuestran que a pesar de lo que dice el doctor Calatayud, sí hay pacientes con la misma dolencia que no saltan puestos en listas de espera. Yo le puedo enseñar un volante con el mismo diagnóstico, con la misma patología de un ciudadano de Castilla-La Mancha que tiene fortísimos dolores lumbares como consecuencia de una hernia discal y no para operarle, sino para hacerse la primera prueba diagnóstica, una radiografía. Tiene que esperar 1 año y 8 meses. El consejero de Educación de Castilla-La Mancha aún no ha respondido a la llamada de La Sexta Noticias, pero sí ha dicho en otros medios que nunca le pidió al médico que operara a su mujer. Este mismo doctor ya se vio implicado en otra polémica. Se desplazó con su equipo médico hasta el hospital de Jim para operar a la madre del gerente del centro. Eso funciona, eso es habitual y no es necesario que sea la madre de un gerente. Aseguró que no había ninguna irregularidad. Poco después tuvo que dimitir. No hay un coste político. Nadie asume una responsabilidad política con desastres como este, con una articulación política, con una contaminación política absoluta de una agencia tributaria que debería ser impoluta. Bueno, pues tenemos un saltito. Enchufismo descarado en la sanidad de Castilla-La Mancha. Porque a los ciudadanos, medicamentazos, recortes, les quieren quitar las urgencias en los pueblos pequeñitos. Pero eso sí, para que la mujer del consejero se salte a la lista de espera, no hay problema. Inés García. La cadena SER ha desvelado hoy un asunto muy llamativo y con la que está cayendo impresentable. La mujer del consejero de Educación, que tiene no tiene una dolencia grave, no es una cosa urgente, no es a vida o muerte, una hernia. Y eso sí, en 15 días la operan y se salta a las más de 20 personas que con la misma dolencia están esperando en ese hospital. Porque tenía muchos dolores, esa es una de las explicaciones que dan. Bueno, lo adelantaba hoy la cadena SER. María Fernanda Gómez Martínez es el nombre de la esposa del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, una mujer con una hernia discal que médicamente se llama trastorno disco-invertebral con mielopatía en región vertical. Un nombre que a usted a lo mejor no le suena, que le parece complicado, pero que sí le sonaba, sin embargo, a las 21 personas, a las 20 personas que como a ella, como a la mujer del consejero castellano-manchego, también sufrían esa enfermedad. El caso es que, a pesar de
de que algunos de esos pacientes llevaban incluso un año esperando su intervención quirúrgica, la mujer del consejero fue operada apenas 15 días después. Es más, según un documento al que hemos tenido acceso, todo el departamento de neurocirugía del Hospital de Albacete, en el que ha tenido lugar esta rápida intervención, había 319 pacientes esperando a ser intervenidos. ¿Qué dicen las partes? ¿Qué explican? Bueno, pues según la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha, ese adelanto por la derecha al resto de pacientes se debió a criterios médicos, por los fuertes dolores que sufría. Exactamente lo mismo dice su marido, el consejero de Educación, que además de hablar de los dolores, insiste en que él no ha hecho ninguna gestión para que su mujer fuera operada antes que nadie. A pesar de estar en el puesto 21, pasase directamente a estar en el puesto número 1. Ese mismo documento que cita la serie al que hemos tenido acceso apunta además a que esa operación se realizó tan rápidamente que ni siquiera siguieron los protocolos previos que establece el propio Hospital de Albacete para intervenir a los pacientes. Y la misma cadena SER, que ha podido hablar con el jefe de la unidad de neurocirugía, el hombre que operó a la mujer del consejero, Marcial Marín, reconoció que incluso la paciente tuvo unos días para pensarse si se sometía o no a esta intervención. Por cierto, la mujer del consejero, 24 horas después de ser intervenida, ya tenía su alta médica. Antonio. Bueno, Inés, 20 pacientes con la misma dolencia, algunos llevan más de un año y esos que siguen esperando. Y ella, dice el consejero, yo no he dicho nada, milagroso, sin decir nada, a su mujer le saltan toda la lista de espera y en 15 días, y con tiempo para reflexionar, la operan. Por cierto, Inés, el cirujano que la opera, el médico, reconoce que no era vida o muerte. Bueno, este cirujano, que debe ser además de los buenos, estuvo implicado ahí en un asunto donde un gerente de un hospital le hizo operar a su madre. Bueno, al final tuvo que dimitir el gerente del hospital. Sí, hace muy poquito además, en el mes de abril. El cirujano en cuestión es el jefe de la unidad de neurocirugía de este Hospital de Albacete, un reconocido profesional. Se llama Vicente Calatayud y además de ser parte de esta historia en la que la mujer del consejero, bueno, pues ha conseguido adelantar a 20 personas para ser operada antes que nadie, bueno, ya tiene tras de sí otro historial clínico un poco polémico. Lo recuerda también la cadena SER. El pasado mes de abril fue el encargado de operar a la madre, en este caso, del gerente del hospital de Ellín, también en Albacete. El centro de Ellín no estaba preparado con el personal suficiente para hacerlo y este cirujano se habría trasladado a más de 120 kilómetros con su equipo para operar a la madre del gerente de una especialidad que no se trataba en Ellín y que estaba fuera del horario. Algo que, por cierto, terminó reconociendo el propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Por cierto, ni la madre del gerente estaba en la lista de espera del Hospital de Albacete, donde trabaja este cirujano, ni estaba empadronada en Ellín, donde fue operada. Este escándalo provocó que el gerente de este hospital acabara dimitiendo. Eso sí, continúa trabajando para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Antonio. Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, no sé, conociendo todos los datos que ha desvelado hoy la cadena SER, si te sorprende o no te sorprende este enchufismo descarado del consejero en la Comunidad de Castilla-La Mancha de Cospedal. Bueno, a mí no me sorprende absolutamente nada de lo que pase en la sanidad de Castilla-La Mancha y en la sanidad española. Es decir, cuando se dice que a una persona se la enchufa en las listas de espera porque tiene muchos dolores, habría que preguntarles a todas esas personas que padecen una hernia discal si es que no les duele. Les duele mucho, pierden su trabajo, están cobrando del erario público por una baja y llevan no solamente un año en lista de espera, que bueno, se puede decir que es un año, no, llevan mucho más porque antes han tenido que ver al especialista, han tenido que hacerse pruebas diagnósticas y todo esto significa que ese año se ha convertido en año y medio. Es vergonzoso lo que se está haciendo. El señor Echaniz, que saca pecho, que lo hizo tan mal en la Comunidad de Madrid, saca pecho diciendo que se están arreglando las listas de espera. Absolutamente falso y esto lo demuestra. Es decir, los pacientes de Castilla-La Mancha están sufriendo muchísimo con la lista de espera, con la sanidad nefasta que se está produciendo y que desde luego se puede arreglar. Pero la pregunta es ¿por qué? No se quiere. Poquito a poco se va pasando a la privada. Y algo mucho más grave, muchísimo más grave. A esta señora no le han ofertado un hospital privado, como hacen con todos los pacientes. ¿Usted no quiere un hospital privado? Pues otra vez a la última. Esto Carmen, no lo han hecho con esta señora. ¿Por qué? Alguien que está en lista... Carmen, alguien que está en lista de espera, en estos momentos, usted está diciendo,
usted está en lista de espera y le pueden decir en la administración, oiga, opérese en el privado, pero si usted se niega, ¿qué pasa? Pues si se niega, la ponen la última de la lista de espera. Tendrá que esperar. Y esta persona casi la obligan a operarse en un hospital concertado, que pagamos todos, pero que no es tan bueno como es la sanidad pública. Y la demostración es esta. ¿Por qué a esta señora la operan en la sanidad pública? Porque es mucho mejor que la privada. ¿A usted le parece este un caso de enchufismo de libro, ¿no? De nepotismo político? Es decir... A mí lo que me parece es de desvergüenza. La desvergüenza política que se está teniendo para todo. Pero es que la sanidad es algo muy especial. Y la sanidad lo que cuesta son vidas. Lo que cuesta es integridad física. Y lo que cuesta al final es mucho más dinero del que se intenta ahorrar. Es decir, para que una sanidad funcione y funcione bien, hay que invertir. Si no se invierte, cuesta muchísimo más dinero que el que se intenta ahorrar. Y desde luego, nosotros, especialmente, que bueno, desgraciadamente todo lo que llevamos y todo lo que oímos son casos, bueno, pues bastante dramáticos, lo que sí tenemos que decir es que cualquier muerte, cualquier incapacidad, son responsabilidad de los mandatarios de Sanidad y especialmente de una figura decorativa como es la ministra de Sanidad. Carmen Flores, una pregunta más. Lo ha apuntado antes en su conversación. ¿Usted cree que están las listas de espera aumentando, incrementándose? Y yo empiezo a pensar, digo, a ver si aquí hay una maniobra para vendernos luego a los ciudadanos. Necesitamos sanidad privada. Vamos a ver, es que esto es una maniobra política, sobre todo como todas las maniobras políticas que nos hacen. Nos toman a los ciudadanos por idiotas. Los ciudadanos somos demasiado sumisos, pero no idiotas. Es decir, esto es para que la gente proteste, es para que la gente diga, bueno, pues si me mandan a un hospital privado, si no voy a esperar, pues bueno, me evito sufrimiento. Esta es la maniobra. Luego, las trampas que hay en la lista de espera, las trampas que hay en una sucesión de situaciones que se producen en la lista de espera y que están haciendo muchísimo daño. Tanto daño que un enfermo para una operación de cáncer o para una quimioterapia puede esperar entre 3 y 6 meses. Algo que es vital para su recuperación. Tremendo. Hay enfermos de cáncer que pueden estar en lista de espera 6 meses. Sí, efectivamente. Y ya digo que esto no es una situación de Castilla-La Mancha, que lo es, sino que se está produciendo en toda España. Es desde luego entre copagos, entre recortes, entre no te doy un tratamiento porque estamos en una situación que no se puede dar. Es decir, se está jugando y de forma muy seria con la salud y con la vida de las personas. Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. Carmen, un abrazo muy fuerte, suerte. Un abrazo, muchas gracias. Manuel Rico, Infolibre. A mí es que me parece un